Hola, mi nombre es María Jesús Fernández Cortés, también Yusa, me conocéis muchos por las redes sociales. Y bueno, soy presidente del Instituto Internacional Promediación, directora de la Escuela Profesional Promediación. Y bueno, pues en este momento quería hablaros de la mediación en un ámbito en el que me he empezado a especializarme fundamentalmente pues por la cantidad de mediaciones que nos ha llegado al centro de mediación de promediación, ¿no? Y es el ámbito de la empresa familiar. Eh, bueno, deciros que en la empresa familiar, la mediación en la empresa familiar se caracteriza por ser una mediación apasionante, en primer lugar, y por otro lado también muy complicada. ¿Por qué digo que es complicada? Porque no es una mediación de familia y una mediación de empresa. ¿Mm? No vale que digamos, bueno, como yo soy experto en mediación de familia o yo soy experto en mediación empresarial, pues puedo hacer la mediación de empresa familiar. Bueno, por poder se puede, ¿no? Pero es muy complicada por las circunstancias que voy a decir a continuación. Yo diría, y esto lo estoy defendiendo en mi tesis doctoral, estoy haciendo una tesis sobre la mediación en la empresa familiar, que es una mediación específica. ¿Mm? Es una mediación específica para la cual tenemos que estar preparados por lo que nos va a venir, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me llegan muchísimas mediaciones para la empresa familiar por temas económicos o puramente mercantiles o laborales, y una vez que estoy allí me doy cuenta que realmente, bueno, pues es como una especie de, de madeja, ¿no? Donde se entremezcla lo familiar, muy emocional, también empresarial, también laboral, y bueno, nos encontramos con todo esto y decimos, bueno, ¿y qué hacemos, no? Además de encontrarnos con todo esto, nos encontramos con una figura que es primordial tener en cuenta a la hora de introducirnos en la empresa familiar, porque de ello va a depender que podamos acceder o no a hacer una mediación en la empresa familiar. Y os hablo de la figura del fundador de la empresa familiar. En mi experiencia, eh, es una persona mayoritariamente, por no decir al 100%, es varón, de la edad también, según las mediaciones que yo he hecho, son personas que van entre los 70 y casi los 80, 85 años. Son personas que tienen un perfil muy similar, en el sentido de que son personas muy carismáticas, son personas líderes, tienen una personalidad, un carácter muy fuerte, muy seguros de sí mismos, y la mayoría con poca formación académica, pero mucha formación de vida. ¿Mm? Eh, el primer paso que tenemos que hacer para adentrarnos a hacer una mediación de empresa familiar es ganarnos a esta persona. ¿Mm? Ganarnos su confianza, que confíe en nosotros y que nos legitime como mediadores. Sobre todo en una etapa en la que estamos, en que no se conoce lo que es la mediación, que hay que empezar por ahí. ¿Mm? Un médico, un psicólogo, no tiene por qué legitimarse, bueno, en cierto sentido sí, pero no tiene por qué empezar a explicar qué es lo que hace, para qué sirve, ni muchísimo menos, ya van a él. Pero en la empresa familiar no es así. Lo normal es que no vaya esta persona fundadora a buscarte, por lo menos en las mediaciones en la empresa familiar de primera generación, sino que vienen pues a través de uno de los hijos o de las hijas, o de otro familiar, o a través del abogado o abogada de la empresa, o bien a través de terceros, que por lo que sea han oído hablar de la mediación, ven que los conflictos que tiene esa empresa no se pueden resolver de ninguna manera tradicional, es inviable que acudan al proceso judicial porque acabaría la empresa familiar, y entonces pues han oído hablar de mediación y le han dicho, oye, mira, existe esta forma de solucionar vuestros conflictos, ¿por qué no acudís a mediación? Entonces, bueno, a partir de ahí puede que te llamen, ¿no? Y puede que accedas a la mediación. Esa mediación se hace normalmente en su sede empresarial. Nosotros nos desplazamos allí. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Lo primero, ganarnos la confianza de esta persona, porque de ello va a depender
el éxito de nuestra mediación, incluso el que la podamos hacer o no. ¿Mm? Hay una serie de características que también quiero comentar en este breve espacio de tiempo que tenemos para hacer la charla. Eh, bueno, pues una de las cosas que a mí me dicen de manera recurrente es que resolvamos los temas familiares, pero que no nos metamos en los empresariales, que esos temas ya los lleva él. Y bueno, pues es una de las cosas que eh, cuando estamos ya pues hablando con los hijos, pues, con todos los familiares, la familia que trabaja en la empresa, la que no trabaja en la empresa, los empleados, ¿sí? Nos damos cuenta que eso es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes. Porque detrás de un aparente conflicto de empresa está el de la familia y viceversa. Entonces, pues bueno, ¿cómo hacer para que el fundador siga confiando y no te pare y no te diga, oye, que os estáis metiendo en un terreno que ya os dije que no os podíais meter? Eso lo tenemos que gestionar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es decir, que nos dijeron, vosotros que los chavales se lleven bien, porque antes venían aquí a la finca y comíamos todos los domingos juntos, con las familias, los niños jugaban, las mujeres preparaban la comida y luego recogían mientras nosotros hablábamos, y ahora ya ni vienen o tratan de venir para no coincidir, ni se hablan, cuando coinciden discutimos, esto es un error, yo no he hecho esto para todo este esfuerzo para ahora verme así. Así que solucionar ese tema. Pero el de la empresa, dejarlo, que eso ya es cosa mía, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos vamos a encontrar. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar es que nos pida que después de cada reunión con cada una de las partes que nosotros consideremos, le contemos qué es lo que ha pasado y qué es lo que han dicho. Eso también me ha ocurrido. Entonces, pues bueno, depende un poco ya de nuestras habilidades, ¿no? Para ver qué hacemos con todo esto y poder seguir haciendo la mediación. Es un requisito indispensable, pues ser muy abiertos y bueno, pues es una mediación diferente, ¿eh? Como seamos muy formalistas o muy teóricos de decir esto no podemos hacerlo, esto tampoco, por aquí no paso, esto está, pues no vamos a hacer mediación en la empresa familiar. ¿Eh? Se requiere flexibilidad en ese sentido, de que bueno, tenemos que decirle, pero de una manera que él lo entienda, que no podemos, que la mediación es confidencial, y que no vamos a poder contarle lo que hablamos con cada una de las partes, aunque sabemos que cuando nosotros salgamos por la puerta les va a llamar a su despacho y va a decir, oye, ¿qué os ha dicho? ¿Qué os han dicho estas mediadoras? ¿O qué les habéis dicho? ¿Qué habéis contado? ¿Qué problemas hay? Bueno, pero eso ya no es problema nuestro. Pero bueno, simplemente os digo un poquito anécdotas de cosas que yo me he encontrado. Fijaros que en la empresa familiar vemos por un lado está, digamos, el núcleo o el sistema familia y el sistema empresa. Cada uno con unos intereses muy diferentes. ¿No? Unos intereses muy diferentes, pero que eh, están, digamos, necesariamente condenados a unirse y a trabajar juntos. ¿No? En la familia que impera, pues, por ejemplo, el afecto, las relaciones personales, las relaciones con una duración ilimitada en el tiempo, con ideas de apoyo, de seguridad, de igualdad. En la familia se trata de evitar el conflicto. Un aspecto muy importante es la figura materna. La madre que en muchas ocasiones en estas empresas de primera generación pareciera que ocupara un lugar secundario, bueno, pues es fundamental. Yo siempre hablo en las mediaciones de esa silla vacía, ¿no? Una silla que en nuestro despacho no hay nadie presente, pero sin embargo hay alguien que está influyendo de manera determinante en esta mediación y nos cuesta un poco saber quién es, pero la tenemos que tener en cuenta esa persona. Bueno, pues en la empresa familiar suele ser la figura materna. E incluso yo muchas veces he ido a ver a la madre a su casa, pues porque por razones de edad no ha podido estar presente en la empresa para la mediación. Entonces me he trasladado, he hablado con ella y he sacado un montón de información muy válida para luego seguir haciendo la mediación porque son mediadoras naturales, porque conocen al marido, conocen a los hijos, conocen la cultura de la empresa, conocen los valores supremos de las empresas familiares y nos van a ayudar mucho. ¿Mm?
en la familia, la familia de por sí es resistente al cambio. Digamos que se podría decir que es socialista, todo se comparte, ¿no? Y es muy emocional y es cooperativa. Frente a estas características de la familia, tenemos las características de la empresa, que son muy diferentes. Frente al afecto, en la empresa está el interés económico, los resultados empresariales. Frente a la duración ilimitada de las relaciones familiares, está la duración limitada de las personas que trabajan en la empresa, que son relaciones contractuales. Imperan ideas de competitividad, de riesgo. ¿eh? No se evita el conflicto, sino que se enfrentan al conflicto y se trata de solucionar los conflictos. Las empresas son tendentes al cambio. Frente a las ideas socialistas de la familia, la empresa tiene más ideas capitalistas. Frente a la emotividad de la familia, como hemos dicho, en la empresa impera más la racionalidad. Y frente a la cooperación de la familia, pues en la empresa impera más la competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos dos, digamos, grupos de intereses diferentes? Bueno, pues, como os he dicho, en la empresa familiar tienen que convivir. Y muchas veces el hacerlos convivir es lo que da lugar a dilemas, a contradicciones o incluso a paradojas que finalmente pueden acabar en conflicto, ¿no? Dilemas, por ejemplo, o contradicciones: el crecimiento frente a la liquidez, la libertad individual frente a la lealtad del grupo, la tradición frente al cambio, corto plazo, largo plazo. Bueno, son algunas de las cosas con las que nos vamos a encontrar en la empresa familiar y con las que vamos a tener que lidiar. Fijaros que en la empresa familiar, digamos que está por un lado los propietarios de la empresa familiar, por otro lado la familia y por otro lado los gestores de la empresa familiar. Pero no son tres grupos así separados, sino que puede haber propietarios gestores, propietarios familia, familia gestores, quienes reúnan las tres condiciones, que sean propietarios, que sean gestores y que sean familia, los que están en la familia pero no son propietarios, pero sí que trabajan en la empresa. Es decir, se pueden dar muchísimas combinaciones, que es otra de las características que va a tener la mediación de la empresa familiar. ¿Con quién hablamos? ¿Solo con quien lleva la gestión empresarial, pero no son propietarios? ¿Con los que llevan la gestión empresarial y son familiares o no son familiares? ¿Solo con la familia? ¿Con quién hablamos cuando hay un conflicto? Un conflicto tan complicado en el sentido de que hay tantos temas aparentemente resumidos en uno solo, pero que cuando vas, está esa madeja que os he dicho, donde todo se junta sin mucho sentido. Esto también nos pasa en otro tipo de mediaciones, como las familiares, que hay muchísimos temas y que nosotros, bueno, pues tenemos que ir viendo, ¿no? y haciendo una sola definición del problema. Bueno, pues aquí ocurre, pero con todas estas características que os digo, que lo complican aún muchísimo más. Bueno, y ahí estamos nosotros, pues, tratando de organizar un poco la agenda nuestra, ver con quién hablamos. Yo os aconsejo que siempre tengáis en cuenta el fundador. El fundador tiene que tener, digamos, un trato, no voy a decir prioritario, ¿no? Pero sí que tiene que estar siempre presente, aunque no le necesitemos. Esto ya es una estrategia, porque él siente que tiene que estar ahí y que tiene que controlar. Y no pocas veces abre la puerta para ver si va todo bien y nos pregunta, ¿va todo bien? Por ejemplo, sí, va todo bien. Le gusta muchísimo hablar porque se da cuenta de que en la sala de mediación, aunque en ocasiones hay veces que el ambiente es terrible en el sentido de conflictivo, ¿no? Pero se da cuenta que es un ambiente en el que él es escuchado. Es escuchado porque nosotros estamos ahí para dirigir y para que se escuchen las partes. Entonces se siente muy bien. Y bueno, pues os podría decir muchísimas más cosas de la empresa familiar. No hay mucho tiempo,
como problemas os puedo decir, por ejemplo, rivalidades entre hermanos, también juegos de poder entre gerentes. Bueno, esto también es propio de otras mediaciones empresariales. Hay muchas alianzas, se forman grupos informales en torno a los hermanos o hermanas. También hay mucha influencia en las decisiones por parte de la familia política, como os he comentado, ¿no? Que no está en la empresa esposas, cuñadas, yernos, nueras, esas sillas vacías, no tengámoslas muy en cuenta. El deseo del padre de mantener unida a la familia en torno a la empresa, o bien decisiones tomadas visceralmente o con base a criterios que en algunas ocasiones son subjetivos. Y una de las cosas que sí que también me ha ocurrido en muchas ocasiones son los intentos de mediación entre hermanos por parte de esta persona fundadora de la empresa, ¿no? Que bueno, pues o los coge en su despacho, se los lleva a comer y les dice, porque yo les dije, o me cuentan ellos, porque nos empezó a hablar de que éramos hermanos, de que lo importante era la sangre, de que nos abrazáramos, de que son tontunas, de que... ¿Y qué ocurre? Que les deja mucho más rabiosos, ¿no? Porque no les está escuchando, les está imponiendo, ¿no? La solución que él cree que es la mejor, que es que olviden todo y que se den un abrazo y que sigan. Y claro, eso no es. Eso no es porque ya son hermanos que tienen sus familias y hay otros intereses. Entonces, pues bueno, eso es un poquito con lo que nos podemos encontrar de los conflictos más habituales. La empresa, la mediación de empresa familiar es un reto, yo lo definiría así. Tenemos luego también que tener en cuenta la sucesión en la empresa familiar. Ahí es un ámbito donde nosotros podemos hacer mucho. Una de las características de la sucesión en esta primera generación de empresa familiar, digo primera generación porque luego está la segunda, donde ya más que ya no está el fundador, sino que ya son los hermanos y ya también sus hijos que se empiezan a incorporar. Y luego estaría la tercera generación de empresa familiar, bueno, por donde ya son primos y ya se va acercando más a una empresa, incluso ya no familiar, ¿no? Aunque tenga ese trasfondo de empresa familiar, pero ya no es tan emocional, digamos. Las características de la sucesión en la empresa familiar vienen determinadas sobre todo por una falta de previsión en cuanto a los mecanismos de delegación de la propiedad, de previsión respecto a los mecanismos para elegir un sucesor, una elevada dependencia hacia la figura del fundador. Y también a todo esto hay que añadir un bajo grado de formalización del negocio. Yo he ido a muchas mediaciones de empresa familiar donde no se sigue ninguno de los criterios que se deberían de seguir en las empresas familiares. Por ejemplo, pues respecto a la diferenciación entre el gobierno familiar y el gobierno corporativo, la Junta de Familia o la Junta General de Accionistas, el Consejo de Familia y el Consejo de Administración, comités de protocolo o la Dirección General. No en todas se sigue esta estructura que deberían de seguir. Y esto también hace que dé lugar a determinados conflictos pues, a la hora de tomar decisiones y sobre todo a la hora de la sucesión en la empresa familiar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues un poco escucharles, ver las necesidades, ver sus intereses y ayudarles a que sean ellos los que vayan ofreciendo alternativas y soluciones. Otro aspecto, y ya para finalizar, es el protocolo de la empresa familiar. Me he encontrado con muy pocas empresas familiares que tengan protocolo y las que lo tenían, que cuando lo he pedido, pues han tardado porque no sabían ni dónde estaba. Entonces, bueno, son protocolos que se hicieron en su día por aquello de que tenían que hacer un protocolo, pero que no lo siguen para nada. Incluso, pues a lo mejor pues lo hicieron personas que no se reunieron con todos los miembros de la empresa familiar para hacerlo. Fijaros que estadísticamente solo un 25% de las empresas familiares tienen protocolo familiar. Y es una herramienta básica para definir las políticas de interacción entre familia y empresa, y con lo cual se evitarían muchísimos conflictos por esta vía. Se establecen reglas y acuerdos de sucesión,
y cómo se va a traspasar esa propiedad. Entonces, bueno, pues es importante también que nosotros podamos ayudarles a elaborar un protocolo. De hecho, los mediadores podemos elaborar protocolos. Si no tenemos los conocimientos para hacerlo, porque elaborar un protocolo de empresa familiar es algo que requiere mucho conocimiento, es algo complicado, sí que podemos hacerlo pues con personas o empresas especializadas y nosotros actuar como mediadores para ponerlos, para agruparlos y para que sea un protocolo consensuado, porque si no, no se va a cumplir. Bueno, pues hasta aquí la pequeña charla que quería hablaros sobre mi experiencia de mediación de empresa familiar y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. En nuestra página web es www.promediacion.com y nada, pues encantada de poder haber contribuido a este gran proyecto. Un saludo muy fuerte. Hasta luego.